Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor estadounidense Ambrose Bierce escribió que un hombre es como un árbol. En un bosque de sus iguales crecerá tan recto como su naturaleza individual y genérica lo permita. Solo en campo abierto cede a las tensiones y torsiones deformantes que lo rodean. El mundo vegetal como paisaje, como metáfora, como símbolo y personaje, ronda los relatos que la humanidad cuenta de sí misma desde tiempos asirio-babilónicos. El poema épico más antiguo del que se tenga registro, usted lo sabe, es la epopeya de Gilgamesh. Comienza con un viaje. Desde un bosque de cerdos, el déspota de Uruk, el rey Gilgamesh, parte en busca de la inmortalidad. Las escrituras védicas, la Biblia o el I Ching, dieron forma de árbol a la sabiduría, a la vida o a la eternidad. El coloso de las plantas, el árbol, dominó por milenios la vida minúscula de los humanos. El pasto, la primera alfombra, es un sereno recordatorio del alcance y la preeminencia de otras formas de vida. Gaston Bachelard decía que comprendemos a la naturaleza resistiéndola. Macbeth no será derrotado hasta que el gran bosque de Birman suba a la colina de Dunsinane para combatirle. Así lo dejó escrito William Shakespeare. Encadenada a la naturaleza, como José Arcadio Buendía al castaño de 100 años de soledad, la humanidad dio con la herbolaria y la botánica, abriendo la brecha de la ciencia. En el siglo XVIII, el Systema Naturae y la filosofía botánica de Carlos Linneo dieron orden riguroso al universo vegetal con la taxonomía. Pero en la literatura, la hiedra había crecido inevitablemente y sin restricciones de lo cuantificable. No se vaya, hoy hablaremos de árboles, plantas y literatura. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El manuscrito Voynich es uno de los enigmas más persistentes de la historia del libro. Redactado en el siglo XV en un idioma que nadie ha logrado descifrar, combina esta escritura desconocida con ilustraciones botánicas que se asemejan a la realidad, a la manera de los sueños. Las plantas presentadas, como las que tengo aquí, parecen reales a primera vista, pero ninguna coincide con una especie existente. Tienen raíces imposibles, flores que se abren hacia adentro y hojas que repiten estructuras matemáticas. Es al mismo tiempo un herbario y una invención. Desde que Wilfrid M. Voynich lo descubrió en el año de 1912, lo traigo aquí en este dispositivo, el manuscrito ha pasado por las manos de criptógrafos, historiadores y botánicos, sin que ninguno logre resolver su estructura. Algunos lo atribuyen a Roger Bacon, otros a un alquimista anónimo, o a otro grupo de estudiosos que inventó e intentó preservar ese saber prohibido. En sus páginas se advierte un sistema de pensamiento que todavía escapa a la traducción. Su idioma pareciera una fusión de latín, húngaro y glifos inventados. Vaya misterio. En 2016, la editorial española Siloé publicó una edición facsimilar que reproduce con exactitud el volumen original conservado en la biblioteca Wieneck de la Universidad de Yale. Sus múltiples reproducciones digitales permiten observar con precisión el trazo de las ilustraciones, los pigmentos y la textura del pergamino. Las plantas que contiene obedecen a una lógica distinta a la de la botánica moderna. El Voynich pertenece a una época en la que la naturaleza era interpretada a partir de signos y correspondencias. La botánica medieval buscaba sentido más que orden y clasificación. El manuscrito conserva esa mirada previa a la separación entre ciencia y mito.
Su valor no está en el misterio del idioma, sino en la manera en que traduce una concepción antigua de la vida vegetal. Ninguna planta del libro existe. No existen en realidad esas plantas conocidas y, sin embargo, todas podrían existir. En esa posibilidad se encuentra su vigencia como documento sobre la imaginación científica. En un poema del escritor irlandés William Butler Yeats quedó escrito el siguiente verso: castaño, flor de grandes raíces, ¿eres la hoja, la flor o el tronco? Recuerde que usted puede encontrar el guión íntegro de cada programa de La Otra Aventura y la bibliografía completa de las recomendaciones en nuestras redes sociales. Tenemos X, Instagram, tenemos Substack y YouTube. Síganos para tener siempre a la mano algo bueno que leer. Aquí, en La Otra Aventura. En Historia Antigua de México, Francisco Javier Clavijero dedica más de un pasaje a describir el tipo de plantas que abundaban en algunas zonas del México prehispánico. Según el clérigo, tenían los mexicanos un gusto exquisito en la cultura de huertas y jardines que habían plantado con bello orden. Árboles frutales, hierbas medicinales, flores que hacían grande uso para el sumo placer que en ellas tenían los mexicanos y por la costumbre que había de presentar a los reyes, señores embajadores y otras personas ramilletes de flores, además de la gran cantidad que se consumía en el culto de los dioses. En este libro que tengo aquí, que viene en 4 tomos, es la Historia Antigua de México, Francisco Javier Clavijero, y es la editorial Porrúa, que desde hace años realiza un trabajo editorial impresionante con nuestra tradición. En este libro, Clavijero hizo un recuento que oscila entre el registro botánico y una gramática herborista, que se asienta en la memoria como un álbum de criaturas fantásticas. En Anáhuac hay flores que parecen mazorcas, árboles que se fingen serpientes, hojas con pelaje de felino, raíces latentes como órganos y plantas con talante de penachos. En esta tierra hay perfumes y bálsamos secretos, naranjas que se llaman toronjas, toronjas que parecen melones y frutos de los que emerge una leche que al condensarse se convierte en una goma que mascan alegremente las mujeres. El chicle. Clavijero habla de los floripondios como racimos de campanas que cuelgan por doquier, de una resina elástica llamada hule que es casi tan extensible como el aire, del Xoloyochtitl, un espécimen de aroma tan intenso que una sola de sus flores puede embalsamar toda una casa, y del Oxelosóchitl, una flor manchada como las pieles de los tigres. Francisco Javier Clavijero, en editorial Porrúa. A finales de la década de 1840 fue publicada una serie de relatos originalmente titulados Las flores animadas. Cada relato venía acompañado por una ilustración representativa del personaje central de la historia. En todos los casos era una flor personificada en mujer. Estos breves relatos tenían una filiación con los cuentos de hadas, pues las flores, aburridas en su estatismo, eran convertidas en mujeres y así podían experimentar la vida en el mundo de los seres humanos. Los relatos de las flores animadas se publicaron originalmente en francés. Fue el impresor Ignacio Cumplido quien decidió traer a México estas historias breves. Sí, Ignacio Cumplido, el mismo que se dedicó a inventar tipos y sobre todo a dirigir el gran periódico mexicano del siglo XIX, allá en 1841. Entonces decidió encargar sus traducciones y solicitar que fueran adaptadas a las costumbres o la moral mexicana. Estas breves historias fueron incluidas en las páginas de El Álbum Mexicano, un periódico de literatura, artes y bellas artes que marcó un hito en la historia cultural de nuestro país. De acuerdo con Verónica Hernández Lara,
Muchas de estas historias fueron adaptadas con gran libertad por quienes tuvieron a cargo dicho trabajo. Algunos de los autores que habrían colaborado en este proyecto fueron Guillermo Prieto, Manuel Paino, José María Roa Bárcena y otros. En una de las páginas del álbum mexicano se comentaba sobre las flores animadas lo siguiente: la azucena, la rosa, el lirio, la amapola, convertidas en heroínas de novela, han proporcionado el medio de formar una obra en que se encuentran dos cualidades difíciles de reunir: la instrucción y la amenidad. Hemos traído a esta sección uno de esos fantásticos relatos, El Cardo, firmado ¿por quién? Por Guillermo Prieto, bajo el seudónimo de Fidel. Escúchelo usted. Al ver la estupenda transformación que sufrían todas las flores al solo permiso de la encantadora, envidioso el cardo se retiraba a los lugares más apartados y agrestes. Desplegaba su follaje lleno de espinas. Triste y envidiosa, la flor que corona su tallo se había cubierto de un azul melancólico. La encantadora comprendió tanta pena, y al influjo de su sonrisa, el cardo se sintió conmovido. Perdió el conocimiento, y al día siguiente había una joven en una de las calles principales de esta ciudad que había soñado, según decía, con las soledades de los campos y con que, perseguida por no sé qué monstruos, se escondía tras unas hierbas que la punzaban con sus espinas, y a las que amaba como si fuesen personas de su familia. Por una fatalidad, como no me dio ni solicitud ni estipulación entre el cardo y la encantadora, aquella joven, después de echado de hermosura, conservó cierta aspereza en su carácter, cierto aire altanero y caprichoso que, al impuesto de sus antecedentes, le habría hecho recordar momento a momento su origen, por aquello de que la cabra tira al monte. Hace apenas unas décadas se popularizó el caso de John LaRoche, un horticultor arrestado por tomar ilegalmente orquídeas en peligro de extinción de la Reserva Estatal de la Zacatache Strand en Florida. Al momento de su arresto, LaRoche era un hombre de solo 34 años, pero desde niño se había entregado al coleccionismo, primero de tortugas exóticas, después de peces, fósiles de la edad de hielo y espejos antiguos. Durante su juventud, construyó un vivero con más de 40,000 plantas, muchas de ellas especies raras, entre las que destacaban las orquídeas. Su colección lo llevó a aprender de forma autodidacta sobre todo tipo de plantas y tenía habilidades para lograr propagar especies difíciles de reproducir, clonarlas y mutarlas. Susan Orlean, que llevó la historia de LaRoche a la literatura en su famoso libro El ladrón de orquídeas, explica que el coleccionismo puede ser una especie de mal de amores. Si se comienza a coleccionar seres vivos, se está persiguiendo una compilación imperfecta y frágil. No hay garantía de que los especímenes no mueran o cambien. La complejidad botánica de las orquídeas y su mutabilidad las convierte quizá en los seres vivos coleccionables más enloquecedores entre los amantes de las flores. Existen casi 20,000 especies de orquídeas nombradas, oye usted bien. Es una de las familias de flores más amplia en la Tierra y cada día se crean o se descubren nuevas en laboriosos lugares remotos. Desear orquídeas es un apetito que nunca puede ser satisfecho, asegura Orlean. Después de varios accidentes que acabaron con su colección, LaRoche comenzó a trabajar en la construcción de un vivero para los jardines de una tribu seminole en Florida. Se fascinó entonces por la ley india y comenzó a estudiarla con vehemencia. Estaba convencido de que había encontrado una laguna legal que eximía a los semiolas de las leyes que protegen las plantas raras, lo cual significaba la apertura de una grieta libre para el tráfico de plantas silvestres. Para escribir El ladrón de orquídeas, Susan Orlean buscó a otros traficantes de plantas como el famoso y comerciante de orquídeas Bromelias Lee Moore. Como LaRoche, Moore también tenía fascinaciones lucrativas, vendió peces tropicales en Centroamérica y planeó un negocio de venta de veneno de serpientes para desarrollar antídotos. Como usted sabe, se hizo una película
muy buena, El ladrón de orquídeas. El director, Spike Jonze, entrega en esta película una impactante comedia original que mezcla hábilmente personajes ficticios con situaciones de la vida de los siguientes personajes reales: Laroche, que es Cooper, cazador obsesivo de orquídeas; Susan Orlean, que es Meryl Streep, periodista de Nueva York; Charlie Kaufman, que es Cage, el guionista de Hollywood; y su hermano gemelo, Donald, también Cage. Del taller de la otra aventura, usted lo sabe, asuntos, temas, películas que tienen que ver con la emisión de este día. Plantas, imaginación literaria. Hay una película importante que usted seguramente vio. De la película Avatar. Es una película de naturaleza exuberante, plena de aventuras que ocurren dentro de la naturaleza. En realidad, muchos de los personajes de Avatar son como plantas. Esta es una de las películas que usted podría ver. Y El jardín secreto, basado en la novela de Burnett, una película que tiene que ver con la naturaleza, con las plantas, con el primer césped, con la primera alfombra. El jardín secreto. Esta es de 1993. Las encuentra usted en una plataforma, tómelas. Y tengo aquí, miren, Adolfo Bioy Casares, de Jardines ajenos. Estos jardines no son exactamente de la naturaleza, son jardines literarios. Se trata de un libro original y que se deja leer de principio a fin. Bioy Casares se dedicó aquí a hacer un libro abierto con frases que no son de él, que son de jardines ajenos. Y de Goethe, La metamorfosis de las plantas, publicado por Atalanta. Estos libros tienen que ver con la imaginación de la naturaleza, de las plantas, de los árboles. El taller de la otra aventura. En 2000. De la mesa de novedades, mire usted, de Periférica nos llega de María Caroli Gell, Cárcel de Mujeres. Esta es la historia hecha ya película y no mala, de una escritora que un día entra a un restaurante, su amante está sentado en una mesa, saca una pistola y se la vacía, lo mata. Ella entra entonces a la cárcel. En prisión empieza a escribir y es protegida por Gabriela Mistral, quien logra que ella se convierta en una escritora conocida. No le vendo más la trama. Es un buen libro, está en Periférica, Cárcel de Mujeres. Nos ha llegado el libro de Keiichiro Hirano, Cierto hombre. Se trata
de una historia de doble identidad. Si lo encuentra usted, léalo. Es un libro ameno, divertido, que se deja leer de principio a fin. Y ha llegado de Editorial Era un nuevo libro de la poeta Elsa Cross, Tu otro nombre. Devorados por el amor mismo, por el tiempo, por el fuego de Dios, los amantes de este libro recorren en su periplo diversos paisajes del cuerpo y del alma, de nuestra poeta Elsa Cross. De la mesa de novedades. En nuestra vida diaria, en la Ciudad de México, así como en otros lugares de la República, el asfalto va borrando poco a poco la presencia de los árboles. Yo recuerdo muy bien cuando allá en los años 70 se hizo una gran campaña para sembrar árboles en las calles de la Ciudad de México. Pequeño problema, nadie consideró que esos árboles crecerían y al crecer sus raíces romperían el pavimento. Es así como usted y yo nos vamos de bruces en las calles de la Ciudad de México. Otros pies caminan mi jardín, otros dedos remueven la tierra, un trovador sobre el olmo traiciona la soledad. Otros niños juegan sobre el césped, otros cansados duermen debajo, y aún así regresa la pensativa primavera, y aún así la nieve puntual. Son dos versos de la poeta estadounidense Emily Dickinson, una mujer ermitaña y silenciosa. Por sus poemas se puede intuir la paciencia del observador, el carácter observador, sensible al paso del tiempo y a los cambios que produce sobre la vida. Entre sus inquietudes estaba el conocimiento de la naturaleza. Dickinson era una naturalista, una aficionada a la botánica, amante de las plantas, los insectos y los pájaros. En otro de sus poemas, Dickinson escribió lo siguiente: las hojas, como las mujeres, intercambian astutas confidencias, unos cuantos saludos y unas cuantas portentosas conclusiones. En ambos casos las partes disfrutan del secreto, compacto e inviolable, a la visibilidad. Entre un cuaderno de poesía y otro, Dickinson dedicó algunas páginas a un herbario. La poeta cortaba pequeños fragmentos de flores y plantas, los secaba, los prensaba y anotaba en una pequeña cinta el nombre de la pieza que dejaba sobre la hoja. El herbario de Dickinson se encuentra resguardado en la Biblioteca de Libros Raros de la Universidad de Harvard y hace unos años fue digitalizado. En él están 434 especímenes de flores silvestres de la zona rural de Massachusetts. Para hacer una pradera es necesario un trébol y una abeja, un trébol y una abeja, y un ensueño. Bastará solo con el ensueño si abejas hay pocas. Emily Dickinson, poeta, naturalista, aficionada a la botánica. Mire usted lo que tengo aquí. Dos bloques poderosísimos de la literatura mexicana. De este lado, el inventario de José Emilio Pacheco. En cada uno de sus momentos, piezas perfectamente bien estructuradas y originales. Y acá de este lado, derecha no le gustaría a Revueltas que yo dijera, la obra de José Revueltas. En 1986, a 10 años de la muerte del escritor mexicano José Revueltas, Editorial Era presentó sus obras completas. El prólogo corrió a cargo de José Emilio Pacheco. Y este texto está reunido aquí, en Inventario, una gran antología, como hemos dicho, también publicada por Era. Lleva por nombre José Revueltas y el Árbol de Oro. Traigo aquí este relato introductorio a la obra de José Revueltas por José Emilio Pacheco, el relato de un eucalipto. Cerca de un sitio en que vivió José Revueltas, hay un gran eucalipto sobreviviente de una arboleda arrasada por la especulación urbana. Al verlo, uno siempre recuerda su frase predilecta, frase que forjó un escritor tan opuesto a él como Goethe, y que sorprende en el novelista con mentalidad más teórica que la que ha habido nunca. Gris es toda teoría, verde es el árbol de oro de la vida. Seguramente usted ya había oído esta máxima. Lo singular de este árbol de oro en medio del desierto,
en que hemos convertido el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, no radica tanto en sus dimensiones y en su salud inquebrantable como en estar situado frente a un taller que repara acumuladores. Por lo menos, desde que Revueltas habitó en sus cercanías, hace un cuarto de siglo, el eucalipto recibe diariamente su tronco y en el suelo nutricio grandes cantidades de ácidos, aceites, agua sucia. A las pocas semanas de padecer este tratamiento, cualquier otro árbol hubiera sucumbido. La calle sin él sería más pobre y más triste. El eucalipto, en cambio, parece beneficiarse con los elementos destructivos. Ignoramos qué precio paga, no sabemos qué ocurre en su interior y en sus raíces, pero contra todas las teorías químicas, botánicas, contra todas las sustancias negras y grises, el árbol de oro de la vida sigue allí y reverdece. Como él, Revueltas fue y es indestructible. Déjeme leerle un poema, hace tiempo que no leemos aquí poesía, del libro que publicó Octavio Paz en 1987, Árbol Adentro. Traigo aquí este poema, Árbol Adentro. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos, tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo, allá adentro en mi frente, el árbol habla, acércate, ¿lo oyes? Como todas las semanas, usted encontrará aquí ese espacio para las frases célebres. Escuche usted esta. El otoño es una segunda primavera cuando cada hoja es una flor. Albert Camus. Nosotros nos vamos, pero se queda usted aquí con mi compañero Max Espejel, con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.